Pasé rápido esta clase. Es muy fácil de comprender el tema, pero sobre todo lo que me interesa es que ustedes tengan información para que comiencen a hacer la actividad de preferencia desde hoy y no se atrasen en entregar su actividad. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver el tema 5. Recuerden que ya es del bloque 2. El tema se llama poliedros. ¿Qué es un poliedro? Un poliedro es un cuerpo geométrico tridimensional cuyas caras son polígonos. Los poliedros pueden ser convexos o cóncavos. ¿Perdón? Recuerden que los convexos son aquellos que tienen ángulos menores a 180 grados y los cóncavos son los que tienen ángulos mayor a 180 grados. Un ángulo diedro es la región del espacio delimitada por dos semiplanos. Un ángulo diedro es convexo si es menor a un llano. Y en caso contrario se dice que es cóncavo. En un poliedro podremos distinguir los siguientes elementos. Caras. Son los polígonos que forman el poliedro. Aristas. Son los segmentos en los que se intersectan o cortan las caras. Vértices. Son los puntos donde se intersecan las aristas. Diagonal. Segmento que une dos vértices de caras diferentes. Además, podemos citar los ángulos diedros delimitados por dos caras que se cortan y los ángulos poliedros determinados por las caras que inciden en un mismo vértice. Los poliedros se clasifican de acuerdo a sus caras. Por ejemplo, tetraedro, los que tienen 4 caras, pentaedro, los que tienen 5, hexaedro, los que tienen 6, y así sucesivamente. Y también se pueden clasificar por convexos, si son regulares o si son irregulares. Los regulares son sus caras son idénticas. Por ejemplo, cubo o hexaedro tiene 6 caras, tetraedro tiene 4 caras. Los irregulares, sus caras no son idénticas. El heptaedro, que tiene 7 caras, el hexaedro, que tiene 6 caras. También puede haber irregulares. En los irregulares puede existir cóncavos, pirámides, prismas. Los cóncavos, si al prolongar un plano cualquiera de sus caras, entran al poliedro. Las pirámides, la cara base es un polígono cualquiera, puede ser un triángulo, un cuadrado, un heptágono, hexágono, etc. Pero las demás son triángulos con un vértice en común. Y los prismas, dos de sus caras base son polígonos iguales, situados en planos paralelos, y los restantes son paralelogramos. En los prismas, no sé si ustedes han visto como si fueran tubos, que en la parte de arriba tiene un círculo y en la parte de abajo tiene un círculo y se forma una figura tridimensional. Los prismas hagan cuenta que es lo mismo. En lugar de tener un círculo en la parte de arriba y un círculo en la parte de abajo, las partes bases son cuadrados y los lados son rectángulos. ¿Los han visto? ¿O no los han visto? ¿Si me escuchan o no me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Que como no me contestan, por eso. ¿Se han visto los prismas, no? Por ejemplo, un tubo cualquiera. En un tubo pueden observar que
los lados que están huecos en realidad son círculos. Y se unen los dos lados huecos con un cuerpo circular. Los prismas son iguales, pero en lugar de que sean círculos, son cuadrados. Entonces, si tú lo paras el prisma, en la base de abajo es un cuadrado, en la base de arriba es un cuadrado, y su cuerpo está hecho de rectángulos, 4 rectángulos. Pues ahorita los vemos. Ahora, ¿cuáles son los elementos de una pirámide? Ustedes pueden observar que en la parte de abajo, este de aquí, a ver si me lo puedo llevar para rayarlo. Ahí está. Esta parte... esta parte de aquí es la base de la pirámide. La base de la pirámide, ustedes pueden observar que es un polígono, ¿sí? Este polígono puede ser desde un triángulo, o sea, podríamos tener aquí un triángulo, nada más, como base, ¿sí? Pero la diferencia con esta pirámide, con las pirámides, la diferencia con un prisma, es que la base es un triángulo, pero siempre al final se van a unir en un vértice de la pirámide, ¿sí? No tiene otro polígono en la parte de arriba, sino se unen todos los polígonos de los lados y forman un vértice en la parte de arriba. Por eso se llama pirámide, ¿okay? Entonces aquí tenemos de base un polígono. En este ejemplo pues es un cuadrado, ¿sí? De esta base, por cada lado de la base, o la arista, de cada arista de ese polígono base, sale otro polígono. En este caso siempre van a salir triángulos, ¿de acuerdo? Entonces los lados de las pirámides siempre van a ser triángulos, y ese lado le vamos a llamar cara, ¿ok? Cara de la pirámide. Cada cara pues es uno de los triángulos laterales de la pirámide, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la base del poliedro, que es el polígono donde se apoya la pirámide. Les digo, puede ser un triángulo, puede ser un cuadrado, puede ser un heptágono, puede ser un hexágono, no importa, pero es un polígono regular. Y esos polígonos regulares tienen sus lados iguales, ¿de acuerdo? Las caras entonces siempre van a ser triángulos que salen de cada lado del polígono base. Bien, entonces el polígono base va a contar con una apotema, que es esta azul. La apotema me va a servir para yo calcular, puede ser el lado si no me lo dan, o puede ser el área, si tengo que calcular el área de la base, ¿sí? También hay una altura. La altura de la pirámide sale del centro del polígono base y va hacia el vértice superior de la pirámide, ¿ok? Donde se unen las caras, estas líneas negras que ustedes observan aquí, es donde se unen las caras, y a este se le llama también arista, y estas aristas son del lado de la cara. A cada uno de las líneas donde se unen las caras, no importa si se une una cara con otra cara o una cara con el polígono base, se les va a llamar arista, ¿sí? Este amarillo que ustedes ven aquí sale de la mitad
del polígono base, de la mitad hacia la punta o el vértice que se encuentra en la punta de la pirámide, y ese se le llama apotema del poliedro. Observen, tenemos apotema del poliedro que sale de la mitad de la base, de un lado de la base hacia la punta de la pirámide. Pero también tenemos la apotema del polígono, en este caso sería del polígono base, que sale del centro del polígono base hacia la mitad de uno de los lados. ¿Ok? Y por último, podemos observar que tenemos la altura de la pirámide. ¿Qué es la altura de la pirámide? La altura sale del centro de la pirámide hacia el vértice superior de la misma. ¿Ok? Este se llama altura del poliedro. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios? No, profe. No, profe. Muy bien. Dice, para calcular el área total de una pirámide es necesario primero conocer el área de la base, que le vamos a llamar AB, que es el polígono donde se apoya la pirámide. Si yo quisiera conocer el área total de una pirámide, pues tengo que conocer el área de cada uno de los lados del poliedro, ¿sí? Tendría que calcular cuál es el área del cuadrado y cuál es el área de uno de los triángulos. Como es un poliedro regular, quiere decir, si yo conozco el lado, pues simplemente este lado lo multiplico por sí mismo, o este lado al cuadrado, y ya me da el área de la base, ¿sí? Si quiero conocer el área de uno de estos triángulos, pues necesito esta apotema, que es la altura del triángulo, y como ya conozco el lado de la base, pues multiplico base por la apotema entre 2, ¿sí? Y una vez que tengo el área de una de las caras, pues lo multiplico por el número de las caras. Y ya conozco el área de del triángulo. Entonces, primero necesito conocer el área de la base. Posteriormente, necesito conocer el perímetro de la base. ¿Sí? El perímetro, recuerden que es la suma de todos los lados de la base. La apotema de la base, esta que está aquí, la azul. La apotema de la pirámide, es esta que está aquí, la amarilla. La altura del poliedro, que es esta que está aquí, la roja. Entonces, el área total va a ser igual al área de la base más 1/2 por el perímetro y la altura. ¿Caso? ¿De acuerdo? Eso es para conocer el área total. Es el área de la base más este de aquí, es como si ustedes multiplicaran perímetro por altura entre 2. ¿Ok? Me volveré a llamar acá. Esta área total sería algo así. Es escribirlo de esta forma también. El área total, perdón. El área total es igual al área de la base más el perímetro por la altura entre 2. ¿Ok? Esto es lo que indica esta parte. Y el volumen, si ustedes recuerdan, el volumen de una pirámide o de un prisma, o el volumen, por ejemplo, de una cisterna, el volumen de la pila de su agua, es la cantidad total que le cabe
a ese elemento, a esa pila, a esa cisterna o a esa alberca, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuánto agua le cabe? Ese es el volumen, ¿sí? Entonces, para calcular, podríamos decir que el volumen pues es todo lo huequito de aquí, todo lo que le cabe a ese hueco. Y para calcular ese volumen, basta con conocer el área de la base y la altura, ¿sí? ¿Cuánto es el área de la base? Este de aquí. Y la altura. Como las pirámides son triangulares, por eso se divide entre 3, ¿sí? Entonces, esto de aquí podríamos ponerlo como el volumen, perdón. El volumen va a ser igual, el volumen, al área de la base por la altura entre 3. La altura en sí, pues es este rojo de aquí, ¿sí? El área de la base, pues la multipliqué lado por lado en el caso de un cuadrado. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta. No, profe. Ok. Vamos a ver un ejemplo. Dice hallar el área total y el volumen de una pirámide cuya arista de la base mide 10 unidades. Bueno, aquí debería ser centímetros. La altura 12 centímetros y un apotema del poliedro 13 centímetros. Dice, nos enfocamos en la forma de la base de la pirámide para despejar estas fórmulas. El problema indica que es una pirámide cuadrangular con las siguientes medidas. Ustedes pueden observar que este lado es un lado de la base y mide 10 centímetros. ¿De acuerdo? La apotema, esta apotema es la apotema de una de las caras. ¿Lo ven? De esta cara. De esta cara es la apotema. De tal forma que yo podría calcular el área de una de las caras, porque tengo la base y tengo su altura. Esta apotema mide 13 centímetros. La otra apotema es la apotema de la base, ¿sí? Y esta apotema vale 5 centímetros. Y finalmente tenemos la altura. La altura comienza aquí en el centro. Quería cambiar color, pero no me deja. Aquí está. Esta altura comienza aquí en el centro de la base y va hacia el vértice superior de la pirámide. Sí les dije que los vértices es el punto donde se unen las, en este caso podría ser las caras. Este de aquí, cada uno de los lados donde se unen las caras se llaman aristas. ¿Ok? Por ejemplo, esta de aquí es una arista, esta línea es una arista. Donde se unen las aristas se llaman vértices y este es el vértice superior. Bueno, entonces esta altura, la altura de la pirámide, mide 12 centímetros. Con esta información
con esta información yo voy a poder calcular su área y su volumen. ¿De acuerdo? Me lo borro. Bien. Ahora, si nosotros desdoblamos esa pirámide, tendríamos la siguiente información, ¿sí? Tendríamos que cada uno de los triángulos, su altura es de 13 centímetros. Y la base de cada uno de los triángulos es de 10 centímetros. Entonces, el área lateral es igual al perímetro de la base por el apotema del poliedro entre 2. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a multiplicar va a ser 10 por 4. ¿Por qué por 4? Porque son 4 lados. Ese es el perímetro. 10, 10, 10, 10. Perímetro de la base. 10 por 4 me da 40. Y eso lo voy a multiplicar por la apotema del poliedro. La apotema vale 13. Entonces me da 40 por 13, 520. Entre 2, 260 centímetros cuadrados. ¿Ok? Eso es el área de todo esto de aquí. Todo lo rosita. Ahora vamos a calcular el área del cuadrado. Como es un cuadrado, pues el área es igual al lado al cuadrado. O sea, este lado por este lado. Y 10 al cuadrado o 10 por 10 me da 100 centímetros cuadrados. Lo que vamos a hacer ahora es sumar el área de toda esta parte, de la lateral, más el área de la base. Y serían 260 centímetros más 100 centímetros. Me indica entonces que el área total del poliedro es igual a 360 centímetros cuadrados. Y para obtener el volumen, como indica la fórmula, me dice que el volumen es la altura por, perdón, el área por la altura, ¿sí? El área de la base es 10 al cuadrado o 10 por 10. Y la altura, dijimos que era de 12 centímetros. ¿Sí? Y todo eso lo vamos a dividir entre 3. Entonces, el área de la base serían 100 por la altura, esta de aquí, que es 12, son 1200. Entre 3 me da 400 centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? ¿Por qué esos centímetros cúbicos? Ojo, aquí este 100 es multiplicar 10 centímetros por 10 centímetros. Entonces me da 100 centímetros cuadrados. Déjense los pongo aquí. Profe, Dígame. una disculpa, que dice mi compañero Uber que lo sacó de la clase, no sé si le estaba fallando el internet y que lo sacó de la clase, no sé. Ok, no hay problema. 10 centímetros por 10 centímetros por 12 centímetros entre 3. Profe, ¿me podría decir por qué entre 3? Porque son triángulos. Recuerden que les dije hace ratito que se divide entre 3 porque es un triángulo. O por las... Porque solo son 3 lados, ¿verdad? En el triángulo sí. En la pirámide son 4. Pero siempre se divide entre 3 por el volumen, pues para calcular el volumen. Es un triángulo, se divide entre 3. ¿Ok? Oh, ya, gracias. Cuando es un rectángulo, para sacar el volumen, es no sé, imagínense una pila. No soy muy bueno dibujando,
Pero imagínense más o menos una pila. Algo así, ¿sí? Para sacar su volumen es base por la altura por la anchura, ¿ok? Como este es una pirámide, en realidad esta pirámide es una tercera parte de un rectángulo, de una pila, ¿sí? Esto de aquí, una de estas, o tres de estas, hace una de estas. Por eso se divide entre tres. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí 10 por 10, pues son 100 centímetros cuadrados, porque centímetros por centímetros son centímetros cuadrados. Por 12 centímetros entre 3. Y en realidad el volumen, pues serían 1200 centímetros. Como este es centímetros cuadrados por centímetros, pues aquí serían centímetros cúbicos. ¿Ok? Entre 3. Y esto me da entonces 400 centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? Cuando calculamos el volumen siempre son cúbicos porque estamos calculando tres lados. Por ejemplo, si tenemos una piscina en metros y tenemos 4 por 2 por 1, pues sería 4 por 2, 8 por 1, 8 metros cúbicos. ¿Ok? Más o menos, ¿me explico? Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta, comentario. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. ¿Todo claro? Muy bien. Me borro esto porque ya se estorbó. Aquí tengo otra forma de explicarles los elementos de una pirámide. Ustedes pueden observar que la parte rosita pues es la base de la pirámide. Incluso puede ser una pirámide triangular, como les decía. ¿Lo ven? Ahí se ve el triángulo de la base. Ahí se pueden ver los lados. O puede ser de 4 lados, de 5 lados, 6 lados, etcétera. Siempre se van a formar en los lados, estos cafés, en los lados de la pirámide siempre se van a formar triángulos, ¿sí? Y en la base pues es un polígono. Vamos a ver esto con 5 lados. Hay una apotema. Primero vamos a ver la altura. Esa sería la altura de la pirámide que sale del centro del polígono de la base hacia el vértice superior, ¿sí? La apotema de la pirámide, esa, como ustedes pueden observar, es la apotema de uno de los lados, ¿no? Que para todos los lados son iguales esa apotema. Como son lados iguales, son caras iguales, esa apotema pues es igual para todos los lados, ¿sí? Y por último pues tenemos la apotema de la base, y la apotema de la base sale del centro hacia la mitad de uno de los lados. ¿Ok? De todos modos les voy a pasar esta página ahí por el grupo para que lo chequen ustedes y puedan verlos. Bueno, por último nos vamos a ver la actividad. La actividad de esta semana es muy sencilla. Dice, resuelve en tu cuaderno el siguiente ejercicio. Calcula el volumen de la cúspide del santuario guadalupano, ubicado en la ciudad de Zamora, Michoacán, la cual tiene una forma de pirámide hexagonal. ¿Cuántos lados es un hexágono? ¿6? 6 lados, ajá. Y
Cada uno de los lados del hexágono mide 1.22 metros. Ya le están dando el valor del vértice de la base. Y su altura de la pirámide mide 9.4 metros. Calcula su área total y su volumen. ¿De acuerdo? De todos modos, para este ejercicio, aquí viene cómo calcular el área de la pirámide de un hexágono. Si ustedes conocen el área de la pirámide de un hexágono, ustedes pueden calcular también cuánto es su volumen, con las fórmulas que vienen ahí en el manual. Y la otra parte es que van a construir dos poliedros de diferentes volúmenes o de diferentes figuras, ¿sí?, que se presenten en tu vida cotidiana. Esto, en realidad, lo que van a hacer ustedes es construir dos poliedros, ¿sí? No importa que no se presenten en su vida cotidiana. De la figura que Aquí sea. viene un video de la figura que sea. Aquí viene un video de cómo crear un dodecaedro. El dodecaedro es el de 8 lados. ¿Ok? Viene un video de cómo hacerlo. Pero además, yo les voy a compartir un PDF. Tenemos el desarrollo de cuerpos geométricos, poliedros y prismas, pirámides. También vienen cilindros y conos. Vean ustedes las figuras. Aquí lo más importante que son patrones que ustedes pueden imprimir, y estos de aquí los van a pegar con los lados. Este, por ejemplo, es una pirámide de base triangular. Las primeras son puras pirámides. Bueno, este, por ejemplo, es un cubo. Aquí viene un octaedro, dodecaedro, y prácticamente lo único que tienen que hacer es imprimir una de estas hojas y construir su poliedro. ¿De acuerdo? Este archivo también se los voy a pasar por si pueden ir a imprimirlo a cualquiera, pues no sé, a un ciber o a donde ustedes tengan. Construyen dos figuras, les toman fotografías y me lo pasan en donde resolvieron el volumen de la Catedral de Zamora. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Al menos de mi parte, no. Bueno, pues entonces sería todo. De todos modos, si tienen alguna duda, pues ya me comentan por el chat. Y ¿y cómo se llama? Y con gusto se lo resuelvo. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Que estén muy bien, hasta luego. Gracias, profe. Buen día, hasta luego. Gracias, profe, por la retroalimentación. Hasta luego, que estén muy bien. De nada.